Daniela se dedicaba a cuidar niños cuando podía. Eso le ayudaba a pagar su universidad y era muy bien recomendada por todos los vecinos del área. Esta vez le tocó cuidar a un chico muy especial llamado Mateo, así que llegó a la casa de donde la llamaron y luego de conversar con los padres, se dispuso a iniciar su trabajo, no sin antes recibir un consejo o tal vez una advertencia por parte de la madre. Mateo es un niño muy tranquilo, no tendrá problemas con él en ese sentido, pero tiende a hablar solo algunas veces o a quedarse mirando fijamente hacia algunos puntos de la casa. Algunas de las otras niñeras que lo han cuidado, por algún motivo no han querido volver. No nos dicen por qué, pero para mí y mi esposo se trata solo de personas poco profesionales. Espero que usted no sea así. Quédese tranquila, señora, yo cuido del chico, pásenla bien. Luego esa noche, Daniela estaba viendo televisión con Mateo, ya que aún era temprano, todo era normal. En verdad era un chico muy tranquilo, sin embargo, hubo un momento en el que Mateo dejó de ver la televisión repentinamente y giró su cabeza hacia la parte de arriba de la escalera en dirección a su habitación. Daniela lo observaba y miraba también en esa dirección, pero ella no veía nada. «Mateo, ¿te pasa algo?» Mateo, que hasta ese momento estaba muy tranquilo, cambió su rostro a uno de perplejidad y misterio, y con su voz de angelito que tiene le dijo a Daniela: «¿No quieres ver la televisión? ¿Por qué miras hacia allá? ¿Qué hay allí? ¿Qué no ves a la mujer de cabello muy largo sentada en la escalera?» «¿Qué? Yo no veo nada. Vamos, deja de jugar conmigo, no es gracioso. ¿No la ves como mastica?» «¡Mastica!». Daniela, visiblemente perturbada, decidió apagar el televisor y llevar a Mateo a dormir a su habitación. Al acostarlo en su cama, Mateo le pidió que por favor se quede junto a él hasta que se estuviera dormido. Así lo hizo Daniela, y al ver que Mateo ya dormía, salió y cerró la puerta de la habitación para dormir ella en el sofá de la sala. En la madrugada, los gritos de terror de Mateo despertaron a Daniela, la cual rápidamente corrió a la habitación. Al entrar, Mateo estaba descontrolado, tirando golpes y patadas. Estaba muy asustado. «Cálmate, Mateo, ¿qué te pasa? Cálmate. ¿Por qué me asustaste? ¿Qué hacías parada frente a mi cama toda la noche, con esos ojos blancos? Pero, ¿qué dices? Yo me fui y te dejé dormir. No he regresado a esta habitación, no era yo». En ese momento, un pequeño hueso cayó del techo de la habitación. El sonido hizo que Mateo dejara de llorar y lentamente levantara su rostro y su mirada hacia el techo, y con su dedo y la mirada más aterradora posible, señalara hacia ese lugar oscuro. «¿Qué ves? ¿Qué hay allí? Me estás asustando». «No la ves. Ella come huesos. Quiere mis huesos», decía Mateo mientras temblaba de horror. «No veo a nadie, Mateo. Ven, vamos a bajar. Te daré un vaso con leche para que te calmes, no mires más allí». Daniela trataba de estar en calma, pero por dentro estaba tal vez más asustada que el propio Mateo. Al bajar, Mateo se quedó en la sala, mientras Daniela fue a la cocina por la leche. En toda la casa se podía percibir una sensación extraña, como cuando se está siendo vigilado. Daniela abrió el refrigerador y al cerrar la puerta, algo la golpeó suavemente en la cabeza. Al mirar al piso para ver qué era lo que había caído, era otro pequeño hueso. Daniela entró en pánico, pero al tratar de salir de la cocina, allí estaba parado Mateo en la entrada, mirando al techo de la cocina. Daniela se acercó a él muy asustada, pero sin poder ni querer voltear a ver qué era lo que Mateo estaba viendo. Daniela se agachó y lo abrazó llorando, mientras él no quitaba la mirada del techo. «Por favor, Mateo, no mires allí, ya no mires. Estoy aterrada, por favor». Pero Mateo fue bajando la mirada, y a medida que lo hacía, el miedo en su rostro crecía y crecía. Lo que sea que estuviera viendo,
se acercaba más y más por detrás de Daniela. Ella lo sabía, pero estaba petrificada, no se podía mover. Solo escuchaba algo que parecía arrastrarse. ¿Qué pasa? Ella está detrás de ti. Su largo cabello se está enredando en tu cuello y sigue masticando, lo sigue haciendo. Déjame, suéltame. El pobre Mateo se asustó tanto que salió corriendo de la cocina, no sin antes ver cómo el rostro de la aterrorizada Daniela se desfiguraba de miedo mientras era elevada a lo oscuro del techo por una fuerza invisible, gritando de horror, gritos que desaparecieron en un segundo. Mateo corrió a esconderse debajo de su cama y allí se quedó hasta que regresaron sus padres más tarde esa madrugada. Al llegar, no encontraron a Daniela por ninguna parte. Los padres estaban muy molestos con ella por dejar solo a su hijo y además por el desastre que había dejado en la cocina, la cual parecía como si hubiera dejado caer carne cruda y sangre por todo el suelo. Ni siquiera se podía reconocer que era eso, ya que no tenía huesos. Unos días después, los padres de Mateo se disponían a salir nuevamente, así que una nueva niñera llegaba a casa. Hola, espero que cuide bien a nuestro hijo. Hemos tenido muy malas experiencias. Mire, mi hijo se porta muy bien. Es ese que está allí, mirando fijamente hacia la escalera. No se preocupe. Siempre lo hace. Aunque en muchos de sus aspectos este mundo visible parece formado en amor, las esferas invisibles se formaron en terror.